Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con José Arián y Gerardo Kleinburg vamos a hablar del gran compositor alemán Ludwig van Beethoven a 200 años del estreno de su novena sinfonía. Así que quédese aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El 7 de mayo de 1824 se estrenó la novena sinfonía de Beethoven. Esta gran obra, que está a unos días de cumplir 200 años, es un tesoro de la música clásica, considerada un símbolo de paz, hermandad y esperanza. Debido a su importancia, la UNESCO ya la declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y para hablar del magnífico compositor alemán Ludwig van Beethoven, de su vida y por supuesto de su legado y claro, de la novena sinfonía, saludo a José Alberto Arián. Él es director de orquesta. Actualmente estás en la Orquesta de Yucatán, ¿verdad? Correcto, la Sinfónica de allá. Pues muchas gracias, maestro, por venir. Es un placer y gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Y pues nos da mucho gusto, como siempre, saludar, qué bueno que está de regreso con nosotros, a Gerardo Kleinburg. Él es divulgador musical, narrador, bueno, un melómano ante todo, ¿no? Absolutamente. O sea, lo tuyo es la música, ¿no? Lo mío es la música. Así es. Y platicar de música, que es lo que vamos a hacer hoy. Exactamente. Gracias por la invitación. Pues empecemos, ¿no? O sea, quizás, no sé si valga la pena empezar con Beethoven o con la novena sinfonía. Quizá con Beethoven, ¿no? Con el personaje Beethoven, Gerardo. A ver, yo creo que, no sé, y José y yo hablamos mucho en privado y en público sobre música. Estamos de acuerdo en muchas cosas, afortunadamente en otras no. Así es. Sí. Yo creo que Beethoven es un compositor al que no tenemos bien ubicado como persona. Y me parece que curiosamente, es una persona que encarna muchos de los elementos que marcan a nuestra sociedad hoy. Fíjate. Sí. Maltrato infantil, palomita. Sí. Adicciones en la familia, palomita. Buleo en la escuela, palomita. Discapacidad, palomita. Dificultad para relacionarse con el poder y con la figura del poder, palomita. Es decir, es una figura que nace en 1770, muere en 1827, pero que perfectamente podría haber vivido hoy con mucho de lo que nos aqueja. Y que desde ahí ese cuate logró remontar y hacer una obra absolutamente formidable. Yo lanzo esas coordenadas de entrada. ¿Cómo se hizo músico Beethoven? Es un poco extraña su historia, porque en realidad en Bonn nace de un padre que sí practicaba la música, pero que en realidad él desde muy pequeño empieza a demostrar estas dotes, sobre todo como pianista, lo meten a clases de música, pero realmente estaba de niño, pero estaba en una familia muy abusiva, ¿no? Muy complicada la relación con el papá, sobre todo. Ya a los 17 años decide irse a Viena para conocer al gran Mozart que está allí, seguramente va a ser su maestro. Tiene ese primer viaje, se muere su mamá y tiene que interrumpir esa primera salida de casa. ¿Pero sí fue Mozart maestro de Beethoven o no? No se sabe. Mira. O sea, maestro no fue. Si se conocieron o no, esa es más bien la pregunta. Sí. Porque no sabemos. Hay versiones de ambos lados. Y hay que pensar que también que, digamos, en aquella época, tanto las cartas como los testimonios, tanto del propio Beethoven como las personas que lo rodeaban, no siempre son 100% confiables. Okay. Entonces es difícil saber realmente si tuvo ese encuentro, si tuvo el encuentro famoso con Goethe, es que mucho más adelante. Son cosas que no sabemos de cierto. Lo que sí es cierto es que un par de años después se independiza de su familia, se va a trabajar a Viena y se convierte en un vienés. Realmente se queda allí el resto de su vida y ahí hace toda su producción. Fíjate que yo agrego algo. Antes de instalarnos en Viena, es tan adversa la situación de este chavo cuando está viviendo en Bonn que se cansa de ir con sus hermanos a recoger a su padre ebrio tirado en las calles. Y habla con los jefes de su papá, de la capilla musical de Bonn, para pedirles que lo jubilen, que lo exilien, que lo saquen. ¿Qué hacía el papá? Músico. Era músico. Pero le gustaba el chupirul. Y el abuelo el abuelo había sido el jefe de la capilla de Bonn. Okay. Logra que destituyan a su papá Beethoven y le dice: denle solamente lo que necesite para sobrevivir, lo demás dénmelo a mí y yo me convierto en el pater familia. Así desde chavo se vuelve en el padre de esa familia. Nada más para que veamos de qué personaje estamos hablando. Ahora,
Dices que su carrera la hizo José fundamentalmente Viena. Viena en ese momento era como la capital artística de Europa, podemos decir. Definitivamente. Sí, o sea, en este momento, digamos, Haydn, aunque no vive allí, vive cerca de Viena, pero se estrenan todas sus obras en Viena. Mozart vive en Viena y además está operando por primera vez este cambio en donde el compositor ya no va a ser parte de la servidumbre de una corte. Okay. Se va a convertir en un compositor independiente. Mozart ya lo logra. Freelancer. ¿no? Sí, en un freelancer, ¿no? Sí. Mozart ya lo logra, pero un poco a regañadientes porque sí quería entrar, digamos, a la corte, pero bueno, finalmente vive de lo que componía. Beethoven se convierte en la imagen exacta del primer gran compositor romántico que vive de vender sus partituras, o sea, ya y de es encargos. un burgués, digamos. Es un burgués totalmente. Es un burgués capitalista, digamos. Así es, vende muy bien sus partituras, ¿no? ¿A quién le venden las partituras? Lo ibas a decir. perdón. Es que hay algo bien interesante. Claro. Los nobles europeos Sí. empiezan a entender en este nuevo modelo donde ya no es que tengas como sirviente al compositor, Sí. que rodearte de compositores y que apoyarlos te da estatus, Claro. te da buen nivel. Ok. Entonces, hay toda una serie de condes, Lichnowsky, Kinsky, ascendiente de Natasha y de Klaus, el conde Kinsky, y todos ellos empiezan a apoyar a Beethoven, ponen billete para Beethoven, pero Beethoven tiene un sentido del orgullo y una conciencia o un narcisismo tan grande sí. que él hace esta ecuación. Apoyarme a mí no es apoyar a Beethoven, es apoyar a la cultura germana y es apoyar a la cultura de Viena. Por lo tanto, apóyenme. No les agradece, no los respeta, No. se pelea con ellos, los maltrata y les siguen dando dinero. Con una sola condición al final, una sola, que se quede en Viena. Así es. Pero una vez que alguien compra, digamos, una partitura, ¿a qué le daba derecho a esa persona? Muy buena pregunta. Tienes dos opciones. Puede ser, por ejemplo, que sea una sonata de piano que tú vas a tocar porque eres pianista aficionado. Había muchísimos nobles aficionados. Entonces, si se trata de obras pequeñas, de un trío, de un cuarteto, a lo mejor lo puedes tocar en un ámbito privado. Sí. Si es una sinfonía, Exacto. se va a tocar en un ámbito más público, pero está dedicada a ti. Tú tienes que haber, además, aceptado la dedicación. No era nada más que Beethoven ponía el nombre de alguien. O sea, hablaba con el noble, se la dedicaba, el noble le podía pagar dinero por ello, pero también empieza una carrera internacional para Beethoven en la cual se empiezan a imprimir sus partituras, se publican y los publicadores le pagan derechos y él empieza a tener ya, digamos, su música es conocida en Alemania primero. O sea, imagínate que la novena fue en principio un encargo de Londres, desde Londres. O sea, ya era un hombre de fama internacional para entonces. Así ¿no? es. Y hay algo más entre su forma de allegarse recursos, las famosas academias. Sí. Es decir, las academias eran como unos conciertos privados donde Beethoven se volvía un pésimo microempresario. Haz de cuenta que hacía su pyme chiquitita y entonces a estos nobles y a la gente pedía un poco de dinero y armaba un concierto en un local, rentaba el local. La orquesta. Armaba la orquesta y como las hacía de vez en cuando, Sí. hacía unos programas como de 14 horas donde se tenían que... O sea, decía, ahí van todas las obras que acabo de componer. Vendían boletos y hacían cuentas y finalmente lo que quedaba era su utilidad. Pero nuestro amigo, que no había sido un buen alumno en la escuela, eso se sabe, no sabía multiplicar, mucho menos dividir. Solo sabía sumar. Entonces tú ves cuando Beethoven quiere sumar, lo hace, multiplicar, lo hace a base de sumas. Y por supuesto las cuentas nunca le salían bien. Le salían 30 veces diferentes, se quedaba con la que más le favorecía y siempre pensaba que lo estafaban. Ahora, ¿cómo se da, José, el cambio de pianista a compositor? Empieza, en ese momento no había una gran diferencia. Es decir, si tú eres muy proficiente en algún instrumento, especialmente el piano, muy probablemente ibas a ser también compositor. Y ibas a tener unas carreras paralelas. Él tenía tanto, digamos, el virtuosismo para ser un gran pianista. En estos conciertos de academia, de repente decía, y va a haber una improvisación del señor Beethoven. Se sentaba al piano improvisado durante media hora como si tuviera una sonata escrita, como jazz. Que en ese momento todavía existía ese concepto. Qué padre. Entonces, por un lado, ganaba dinero como solista, pero normalmente solista de sus propias obras. Esto es importante. Él no se dio a contratar para que las obras de Haydn, de Mozart, etcétera, fueran tocadas por él, sino que él
él mismo se Pero sentaba empieza al piano. a componer joven. Desde muy chico, ¿Sí? desde muy pequeño. ¿Cuál es la primera que compone, Empieza se a sabe? componer, hay unas variaciones Variaciones sobre para piano. una marcha de, no me acuerdo, un compositor X. Pero hay un problema que tampoco hemos mencionado. Su papá está obsesionado con explotarlo. Sí. Mal plan. Sí. Y quiere convertirlo en un segundo Mozart. Es que como Mozart también tuvo un papá que... Sí. Pero, ¿no? pero el papá de Mozart construyó y encauzó sana Sí, su sí, carrera. sí, sí. Este era por la lana, digamos. Por la lana y era un salvaje. Y lo Sí. que quería era... Beethoven tenía un talento inmenso, no la precocidad absurda de Mozart, Sí, no ese talento, tenía un talento gigantesco, pero además en estas improvisaciones y en estas primeras obras, Beethoven empieza a mostrar un carácter ya muy personal, distinto, prerromántico, que a su papá no le gusta. Su papá quiere que escriba también en el estilo de Mozart. Y creo que esto nos puede insertar en un tema muy interesante. A ver. ¿Qué es lo que hace distinto Beethoven? O sea, ¿cuál es la gracia musical de Beethoven? Y Así dejo es. que empiece José. A ver, ¿cuál es la Mira, tiene gracia? 3 épocas básicamente. La A ver. primera es más clásica, le debe más, digamos, a Mozart y a Haydn, aunque sí se nota ya desde la primera sonata para piano, se nota una personalidad un poco tormentosa, un poco fuera, digamos, no es nada más de peluca blanca y de media, ¿sí? Sí, Sino que tiene algo un poquito más duro, más fuerte. Es difícil también de tocar. Algunos se sonata. quejaban. O sea, tú dices de la primera época, Desde el principio. la pieza, digamos, más iconoclástica de eso. No tengo que usar esa palabra. La pieza más clásica de ese periodo es la sonata para piano. Y sus primeros cuartetos de cuerdas, que Ok. era muy recurrido ese formato. Ok. Ahora, tocas esa sonata y en efecto hay muchísimo material que suena un poco, no solamente es difícil de tocar, sino suena un poco fuerte, tiene una cierta violencia entre comillas, Sí. muy personal, algo que también coincidía con este movimiento romántico que empezaba por ahí Sí. del Sturm final. und Drang, el Sturm und Drang, prerromanticismo. prerromanticismo. El Sturm und Drang lo que quiere decir es tormenta y éxtasis o énfasis o digamos impulso, tormenta e impulso se puede traducir. Y entonces había ya escritores que estaban circunscritos Sí, dentro de eso y él tiene claramente esa tendencia. No es música solamente para que te plazca al oído, digámoslo así, sino que tiene cuestionamientos y es un hombre Y además pega, de ideas. digamos, pega esa... sí. Mucho. Fue maestro de muchísimos alumnos que eran hijos pues, de algunos aristócratas, los aristócratas mismos, y te digo que le empiezan a publicar y entonces Ok. pega mucho esa primera etapa y la segunda también te diría. A mí lo que me parece más interesante, o mi lectura de Beethoven, es que hasta antes de Beethoven, los compositores escribían música porque les pagaban para escribir música y era muchas veces utilitaria. El señor noble tenía una comida, pues hazme música para la comida. Recibo a unos dignatarios, pues hazme la música para cuando Una entre, misa. etcétera, etcétera. Sí. Beethoven empieza, por esto que comenta José, de ser un trabajador independiente ya muy claramente, a hacer música porque sí. Música por hacer música. Eso parece como que es lo obvio. No, es que es un rompimiento importante. Importantísimo. Sí. Y algo más importante. Ya no es por encargo, ¿no? Hace música. Y esa música, Beethoven empieza a entender algo que nunca se había hecho. Sí. Que la música se trata de algo. Que la música dice algo y que la música está hecha para expresar las emociones del compositor. Esto nos parece como amigo, pues esto Pues así, así. exacto. No era así. Beethoven empieza eso y la música de Beethoven desde el primero hasta el último día solo se trata de algo. Ajá. De él. Se trata de él, habla de él. Y esa es para mí la idea del romanticismo. El artista se dedique al arte que se dedique, que se pone en el centro de la obra y cuya obra es él. Pero no es muy narcisista esto, Gerardo. Algo tiene, pero yo completaría la idea, no solamente de él, sino de él y sus ideas. Es decir, Ahí vamos, él ¿qué se ideas son? convierte Ok, en ok. un liberal, ¿no? Sí. Antimonárquico esencialmente, Sí. pro-napoleónico, hasta que Napoleón se puso la corona él mismo, pero digamos, es alguien que cree en algunos ideales
de altísimo nivel, con Goethe, etcétera, etcétera. La libertad, el amor, el amor entre los hombres. Ahí vamos a entrar, la fraternidad. Vamos a entrar pronto a digamos, el tema de la novena. Pero sí, digamos, la tercera, la sinfonía, la heroica, está primero dedicada a Napoleón. Sí, se la dedicó a Napoleón. Y después rompe esa dedicación cuando Napoleón se corona a sí mismo emperador. Pero me decías, hay 3 etapas. Una, la clásica, dijiste, creo, ¿no? Y las otras 2 etapas, ¿cuáles son? La de en medio se le llama de manera muy poco imaginativa la etapa de en medio. La intermedia. Heroica. Que es la heroica. Digamos, la etapa heroica. La etapa heroica porque se identifica un momento. Es una gran sinfonía, la heroica. Sinfonía increíble. Es preciosa. Increíble. Sobre todo que rompe con todo lo que se había hecho. Sí, con una... Es 2 veces más larga que la sinfonía más larga que se había compuesto antes de eso. Ah, mira qué interesante. 2 veces más larga. Así es. Tiene una marcha fúnebre que nunca se había utilizado como Acaba tal. José de dirigirle espléndidamente con la Sinfónica de Yucatán. Yo estuve ahí. Gracias, gracias. Y sí, es una obra, es un monstruo de obra maravillosa. Sí. Y esa inicia, en efecto, ya un cambio hacia esa última etapa, en donde además, para la heroica, ya su sordera, que no hemos hablado todavía de ella, pero todos sabemos que Beethoven ensordeció poco a poco a lo largo de un par de años, tampoco fue de una década, o sea, fue quizá unos 2 o 3 años. Ya en 1803-4 años. estaba quedándose sordo y la novena es de 24. Así es. Fíjate nada más. 20 años después. Bueno, la novena dicen que ya la hizo completamente sorda. Absolutamente sordo. La heroica, que es de 1801, está en ese momento precisamente donde él ya estaba prácticamente, era duro de escucha. Pero luego hace la quinta, que es otra catedral, ¿no? Ese periodo del que habla José... ¿La quinta ya es el último periodo o ya? El periodo heroico. Ya, periodo heroico. Estamos en el periodo heroico. Sí. Pero José habla justo de ese momento de la sordera de Beethoven y hay un momento que sí seguramente parece de mala película, pero es duramente cierto. Él está yendo a una ciudad que se llama Heiligenstadt. Sí. Tratando de buscar baños termales y cosas, cataplasmas y lo que hubiera para sus oídos. Y de pronto se da cuenta de que las campanas de la ciudad están doblando y ya no las está oyendo. Ahí se da cuenta de eso y escribe una cosa que se conoce como el testamento de Heiligenstadt, que realmente pareciera por momentos que es una nota suicida, donde confiesa a sus hermanos lo que le pasa y que su misantropía, su alejamiento, su rudeza son muestras de su inseguridad y su miedo y su vergüenza a que se den cuenta. Y de alguna manera es un momento en el que ese hombre muere y renace musicalmente. Claro, porque no quería que nadie se enterara. Se vuelve el héroe de su vida con su música. Así es. Yo soy el héroe de mi vida. Ahora, yo creo que hay una pregunta básica, hasta va a sonar tonta, pero hay que hacerla. ¿Cómo se compone estando uno sordo? Qué buena idea. Qué buena pregunta. Bueno, pues sucede que hay una imaginación musical pura imaginación, que es muy similar Es impresionante, pero otros compositores de ese nivel podrían haberlo hecho. Sí. Eso es importante entenderlo. Sí. O sea, digamos, Mozart era capaz, ¿verdad?, de que le pidieran, oye, ¿dónde está la obertura de la ópera que vamos a estrenar mañana? Y decía, está aquí. Es decir, ya la había compuesto adentro. Claro, él escuchaba. Sí. En el caso de Beethoven, él recurre a algo que podemos imaginar. Imagínate que, si ahorita te digo, imagínate un cubo. Sí. Te lo puedes imaginar, puede ser un dado, puede ser un cubo con las aristas o con un color transparente. Entonces, cada quien tenemos una imaginación visual muy rica porque usamos los ojos todo el tiempo. Pues imagínate lo mismo para alguien que no escucha, o alguien que se vuelva ciego, puede todavía imaginar. Pero él la está tocando, digamos, en su mente y se está imaginando la música o la partitura. ¿Sabemos eso? No lo sabemos con precisión. Sabemos que yo creo que se imaginaba los sonidos y que de ahí lo escribía, digamos. Iba incluso orquestando dentro de su cabeza. Ajá. Y a mí lo que me parece interesante, y aquí José nos puede ayudar mucho también, es la gente suele detenerse en lo impactante que es que se quedara sordo y compusiera. A mí eso no me impresiona tanto. Lo que me impresiona muchísimo es cómo su sordera incide en la música que empieza a escribir. Te voy a decir algo, de alguna manera tú puedes oír cómo se va quedando sordo con su música. De pronto hay esfuerzos para que la orquesta dé verdaderamente unos acordes brutales como en la novena, el último movimiento de la como novena. Si dijera, es la única manera que puedo escuchar. Se vuelve música más percutiva o más percusiva. Y José y yo hemos discutido sobre el tema de las melodías, donde en mi opinión Beethoven
deja, no porque no pueda, deja de escribir melodías, tonadas Sí. tan memorables, lindas y copiosas para dedicarse más a construir con pequeños bloques de melodías grandes obras. Se vuelve más arquitectónica la obra que inspirada. Interesante. Es mi opinión. A ver, José. Yo creo que tienes razón. Hay otro elemento ahí importante, que es que además la sordera fue poco a poco, como decíamos. Sí, sí, sí. En algún momento tenía 3 o 4 domicilios rentados en Heiligenstadt o en algún lugar cerca de Viena, porque aporreaba tanto el piano para tratar de escuchar que los vecinos se quejaban. quejaban. Y entonces se iba de un lado a otro. Ahora, lo que dices es cierto, aunque ya él tenía esta idea un poco arquitectónica desde antes, pero la empieza a reducir eso, ya no a melodías, sino a pequeñísimos momentos, cosa que rompen la novena en el famoso himno a la alegría. Claro, claro. Que, digamos, Pero, por lo ejemplo, lo la tocamos en todas obertura partes. en la quinta sinfonía sí es eso, ¿no? Es eso, es un bloque. Tan, 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 tan. Ese ¿no? bloque va a ser toda la sinfonía. Ese ta-ta-ta-tan, Sí. famoso, leche con Sí. pan. Leche con pan, claro, sí. Ese va a construir toda la sinfonía con eso y lo va a transformar de Pero manera sí ahí ya está la sordera, ¿no? Sí, esto que totalmente. dices Pero estamos de que- acuerdo, Leo, que si hubiera un concurso mundial de melodías bonitas, la de la quinta queda en último lugar, ¿verdad? O sea, Pero a mí me parece fantástica. pero como esa melodía, sinfonía. ta-ta-ta-tan. Sí. Pues, o sea, y... No, pero es con una fuerza. Ahí entra la interpretación, ¿no, José? Y es como si fuera un Gerardo. bloque de Lego. Sí, y sí. con esos bloques de Lego construye un edificio. Y Sí, otra sí. cosa fantástica que hace Beethoven, que no se había hecho antes, es el uso del silencio. Es decir, ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. ¿Y ahora qué va a pasar? Ese uso del Y silencio. si se queda un rato en silencio. Un momentito, Y entonces ¿no? te quedas así. Claro, es esa Y ya luego expectativa. entra Y no les el llama oboe, la- si no me equivoco, Exacto. ¿no? Y no Sí. les llama la atención que el primer hombre que le da un lugar al silencio es alguien que está Sí. Viviendo el silencio. encarcelado por el silencio. Increíble eso, increíble. Y luego de la quinta hace la séptima, que también, digo, hace la sexta, en fin, ¿no? Pero la séptima también es un prodigio. ¿no? La séptima, que fue descrita, digamos, por muchos como un himno a la danza, un monumento a la danza, Sí. precisamente porque explota el ritmo Exacto. más que la melodía. Y eso no se había hecho antes, no desde esa perspectiva, con esas dimensiones, digamos. ¿no? Y fíjate que hay otro punto que nos... Yo digo, estamos haciendo ya no sé si bueno, Sí. un rastreo amplio, un muestreo amplio del estilo beethoveniano. Hay otro elemento que es muy característico, se sabe. La música de Beethoven en muchas de sus obras suele ser un tránsito de la oscuridad a la luz, del pesimismo al triunfo Mira, sí, jubiloso. sí, sí, y si ahora tú lo oyes dices, muchas sí. de sus obras, empiezan oscuras, empiezan dramáticas. Cuestionándose. Y todo el tiempo van luchando y luchando hasta que de pronto, como el momento más impresionante de eso, en mi opinión, es el cuarto movimiento de la quinta sinfonía, que de pronto ¡guau! Se hace la luz. Sí, es increíble. Y en la novena tendremos... Con muchas percusiones y no. Y esa es una lectura perfectamente posible de la novela y de la novena. Sí. La novena sinfonía de Beethoven es también esa es el final de Sí. toda esa lucha, de toda Sí, una no, vida. y lo interesante es cómo se va construyendo esto, ¿no? A lo largo de la sinfonía, ¿no? Hace algo que nunca se había hecho, ¿no? O sea, tú tenías la música vocal, que era Sí. la música de iglesia, el oratorio, la ópera, y tenías la sinfonía por otro lado. Sí. Él es el primero que plantea, ya no me alcanzan los sonidos para decir lo que quiero, entonces voy a utilizar la palabra y el canto. Y Esa es la primera vez que sinfonía con coro Sin es duda. correcto. de la historia. De la historia del mundo. yo no Él lo sabía inventó. eso. Él lo inventó. Había habido Eso sí yo no piezas, sabía, fíjate. piezas corales que no Sí, eran sí, 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 necesariamente cantatas. Pero la primera vez que una sinfonía usa coro es la novena de Beethoven. Esa es, Mira, yo de no hecho, sabía la eso. gran innovación. Es decir, Sí. y fíjate cómo empieza además. Tiene 3 movimientos enormes Sí. con toda una complejidad, tal. Llega al cuarto y empieza como una especie de tormenta. Sí. Y de repente empiezan los bajos y los chelos a cantar sin Sí. palabras todavía en el estilo de un cantante. O sea, empieza Sí. a transminar eso hacia lo instrumental. Eso no se había Qué hecho maravilla. antes. Oigan, tengo que hacer una pausa, pero regresemos con la novena, ¿no? Sí, Ya vamos que con está la novena. 200 años, pues sí, ¿no? Vaya, si hay un clásico en la música clásica, pues es El clásico. Pues sí, ¿no? La novena de Beethoven. Regresamos en un momento más.
Oiga, estamos teniendo una charla maravillosa sobre Ludwig van Beethoven. Se están cumpliendo 200 años de, pues nada menos que su 9ª sinfonía, que digo yo, no sé, ¿cómo? Bueno, estoy platicando con Gerardo Kleinbaum y con José Arián. Gerardo, ¿qué adjetivo le pondría? O sea, está difícil, ¿no? No, fíjate que yo creo que el primero, sin pensar, desmesurada. Desmesurada, porque rompe o sea, desmesurada es que va más allá de la medida, de la mesura. Sí. Y en algún sentido Beethoven dinamita todo lo que es el modelo y el molde de la sinfonía. Desde detalles técnicos que no vienen al caso, como poner primero el scherzo y luego el movimiento lento, un movimiento rápido y un movimiento lento que tradicionalmente van al revés, la extensión de la obra y lo que dijo José, ese momento en que incluso la oda a la alegría o el himno a la alegría de Schiller, Beethoven le agrega unas palabras suyas que dice, no, dejemos estos sonidos. Así empieza, es un poco decir, y antes de decir dejemos estos sonidos, el cuarto movimiento recrea fragmentitos de los primeros 3 movimientos. Es todo lo que pasó antes. Es como si Beethoven dijera, esto dejémoslo, no es suficiente. Desmesurado, entonces ese adjetivo. Revolucionario. Sí. Revolucionario, difícil de interpretar, dificilísimo para el cuarteto vocal, porque estamos hablando, digamos, lo vocal se divide en el coro, que conocemos muy bien, pero también hay 4 solistas. Sí, hay 4 soprano, mezzosoprano, tenor y barítono. Sí. Y es el barítono el que inicia precisamente con esa frase, Freunde, dice, amigos, ya no hablemos de eso. Y acaba de citar su propia sinfonía. Dice, no, ya no hablemos de eso, vamos a hablar de otras cosas más bonitas, básicamente es lo que dice. Y en ese momento inicia la musicalización de la obra de Schiller, de Friedrich Schiller, que hay que hablar un poquito de él. Es un poeta muy reconocido. La obra tenía más de 40 años. La reescribe Schiller. Sí. Y entonces le había fascinado a Beethoven desde el principio, desde que se publicó. Y yo quiero musicalizar esto. Así poema. Es. Y de hecho, al parecer, hubo una musicalización previa a la 9ª que desapareció, probablemente la destruyó, no le gustó, qué sé yo. El chiste es que antes de concebir la enormidad inconmensurable de la 9ª, ya había intentado entrarle a ese material porque habla de la hermandad entre los hombres. Claro, o sea, ahí entra la parte de sus convicciones políticas. Absolutamente. ¿No? Como un liberal que es, ¿no? Absoluto liberal, un liberal y un hombre que de verdad en su discurso, en su música, en su pensamiento, es un hombre que aboga por la libertad, la igualdad y la fraternidad y la empatía. Habían pasado 40 años de la Revolución Francesa. O sea, sí, Europa estaba en efervescencia, Gerardo. Una contradicción que sí es importante marcar en su vida personal. No es tan empático, ni tan fraterno, ni tan de concordia. Es muy tiránico. Es un hombre que en su vida cotidiana no se comporta así, pero sus ideales están puestos ahí. ¿Dirigía él a veces? Mientras pudo. Precisamente hay un momento clave, ¿no? En la cuarta sinfonía, me parece cuando ya lo tiene que voltear para ver que el público está aplaudiendo. Y en la 9ª sucede también. En la 9ª pero también es interesante esto, y aquí José nos puede explicar muchísimo mejor. Preguntas bien, ¿dirigía? Sí, pero no como se dirige hoy. Es decir, nosotros hoy entendemos que el director es el dueño de ese momento, sube con su partitura y todo. No era exactamente así todavía. Era más bien un pequeño coordinador que llevaba los tiempos. La dirección orquestal, para llegar a lo que es hoy, sufre un proceso muy grande de evolución. Sí, eran casi siempre los compositores que dirigían su propia obra porque sabían cómo querían que sonara. Entonces les decían, no, así no, y les iba diciendo. Ya el director como tal, en efecto, es mucho... Históricamente, ¿cuándo se estrena la 9ª? ¿En 7 de mayo de 1824. ¿En dónde? En el Kerner Tortheater en Viena. Pero además es muy interesante porque... ¿Cuáles fueron las reseñas? Ahora ya sabemos, se estrena durante una academia. Ya sabemos que es una academia, estos conciertos que dijimos, patrocinados por los nobles. Ok. Pero Beethoven tiene aproximadamente 12, 13 años sin hacer un concierto de esos. Entonces ahí también mete toda la música que puede. Y como José comentó, originalmente la comisión había sido lo de los ingleses. Beethoven estaba muy harto de Viena. Decía que Viena estaba en un momento de decadencia musical, operística, donde ya se hacían esas banalidades de Rossini y que él quería irla a estrenar a Berlín. Y toda la melomanía y los nobles de Viena firman una carta
suplicándole a Beethoven Mira, que no estrene mira. la novena sinfonía en un lugar que no sea Viena. Y la estrena, pues como te podrás imaginar, hay enorme júbilo del público que lo reconoce. Dicen que una de las cantantes lo tiene que voltear al final porque no está escuchando que le están aplaudiendo y que el público saca pañuelos y se quita el sombrero para que vea. ¿Quién la tocó? Una orquesta Una de orquesta freelancers. hechicera. De freelancer, o sea, hecha a la medida, digamos. Pero la respuesta crítica y la respuesta de los melómanos era más complicada, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la respuesta exacta? Del público sensacional, Sí. de los melómanos digamos, los críticos fue Sí. un poco más escéptica. Incluso cuando se toca por primera vez en Londres, que habían sido los Sí, iniciadores del proyecto, todo el mundo dijo, ¿de qué se trata? ¿De qué va esto? Ay, Sí. no le entiendo, ¿qué es esto? Y mete además en una sinfonía voces, qué barbaridad. Y luego, ¿qué onda? O sea, la con eso? ortodoxia Sí, se sí. reaccionó Y no tan bien, digamos. No tan bien. Sí. A pesar de que el público empezó poco a poco, digamos, a ver, la melodía esencial del último movimiento es hoy en día el himno de la comunidad de la Unión Europea. Y hasta creo que, no sé si es himno, pero se usa en todas las ceremonias de inauguración de las Olimpiadas, ¿no? Sí, Así no, es. bueno, Así es un una- himno universal. ¿no? Universal, totalmente. Así es. Ahora, yo te pregunto a ti como director, pues los directores le dan su propio toque, ¿no? Su propia interpretación. ¿A ti cómo te gusta tocar la novena? Qué buena pregunta. Mira, obviamente uno tiene modelos, ¿no? Sí, Traes sí, sí. muchísimas grabaciones Sí. y conciertos que haces, a los que has asistido. A mí me gusta, se han dado muchísimas tendencias. A veces era enorme, con el coro más grande, así de 200 personas, con una orquesta imposiblemente grande, lo cual lo hacía un poco lodoso, te O diré. sea, ya estamos hablando de quizás 300 personas para Sí, tocar, o sea, entre la exactamente. orquesta y el coro. Pero seguramente no fue estrenada así. Ah, no, seguramente no. era un coro de unas 40 personas, una orquesta de unas 50. No, pero hoy en día, o sea, la que hace la orquesta de minería, que ya ves que a nuestro amigo Prieto le encanta tocarla, ¿no? Y sí, pues sí hay como 200 personas, Sí, sí, sí. 250 personas. Puede haberlas. Entonces, a mí me gusta un poquito más chiquita para que se oiga un poquito más transparente, Ok, ¿no? ok. Y que no Más necesariamente- chiquito el coro. El coro y la orquesta también. También o la sea, orquesta. no necesariamente ponerle 12 primeros violines, que es una orquesta Ok. muy grande de cuerdas, sino ponerle 8. ¿Sí? Sí. ¿Por qué esto? Porque esto sí no está escrito en la partitura. Te dice, violines, ¿cuántos? No te dice. Ajá, ok. No te dice. Karajan, por ejemplo, le gustaba doblar. O sea, si hay 2 flautas, ponía 4. Porque le gustaba que la orquesta Que fuera es enorme. una de las interpretaciones más famosas, ¿no? La de Muy Karajan famosa. Y de las más espectaculares. con la de Berlín, si no me Berlín. equivoco. Sí. Con la de Ajá. Berlín. Berlín, así es. Entonces, bueno, tiene unas preferencias, digamos, estilísticas, ¿no? Pero Sí. aquí lo importante es que tiene que llegar la comunicación del otro lado. Tiene que ser Sí. claro, tiene que ser nítido y, sobre todo, tiene que estar lleno de estas preguntas, porque además pensamos siempre en el himno a la alegría como un himno feliz, alegre. No necesariamente. Tiene muchas preguntas. Dice, debe de haber un Dios por encima Y de de estas pronto es estrellas. disonante, y de pronto es muy disonante. Sí. Hay preguntas que están dadas en el poema que también Beethoven hace, ¿no? Absolutamente. Esa es una perspectiva importantísima de director de orquesta. Creo que nos escuchan menos directores de orquesta que público. Creo que sí. Sería interesante también hablar del público, el público que va a escuchar la novena sinfonía y que hemos visto muchas veces. Tiene un gran periodo de desconcierto de aproximadamente 40 minutos en los que ellos van a escuchar algo que no está sonando. Sí, ellos van por el último movimiento. Y de ¿no? pronto hay hasta dudas de si están escuchando la obra correcta. Sí es esta, dice. Sí es esta. Y creo que ahí es donde podemos abonar un poquito para hacer a su experiencia o con su experiencia. Finalmente dijimos que las obras de Beethoven se tratan de algo. Y hablamos del tránsito de la oscuridad a la luz, etcétera. sí. Es otra vez ese primer movimiento muy reduccionista, si se quiere, Sí. la muerte del héroe, Sí. el agotarse una manera de lucha. Un segundo movimiento que parece ser más como humorístico, como un juego un poco, Sí, por eso sí. es scherzo, donde Beethoven se acerca con humor a esa disyuntiva de cómo llegar a la felicidad. Tercer movimiento, algo que es profunda melancolía, tristeza. Y ese cuarto movimiento en el que finalmente llega a la cima y llega al Elíseo. Es climático, ¿no? O sea, es un clímax el último, ¿no? Y el tema de las emociones, yo tengo un amigo que llora cuando escucha la novena. No es difícil. No, por eso, o sea, sí le saca, pues quién sabe qué sentimientos, pero
es eso, la música es eso, finalmente, Gerardo, José, que te saca sentimientos que pueden ser muy diferentes para ti y para mí, en fin, ¿no? Nadie Total. sabe exactamente de qué trata la música, sí. pero sabemos que los sonidos nos dicen algo. Y desde que pones a un bebé que apenas se puede parar delante de la música rítmica, se va a mover. ¿Quién sabe cómo se comunica con nosotros? Hay libros, ¿no? Y neurólogos que se dedican a tratar de dilucidarlo. Lo que sí es que nos habla muy directamente al cuerpo, al alma, si tenemos alma, al cerebro, a la psique, y de alguna manera eso es lo que hace Beethoven en ese último Pero aparte, movimiento. ¿cómo pudo componer una cosa así? O sea, sí está cañón, ¿no? O sea, Sí. quizás con la cuarta de Mahler sean las dos grandes piezas. Te lo pregunto a ti, ¿no? O sea, En creo términos- que, en creo que la términos de novena sinfonía es más popular que la cuarta de Mahler, ¿no? ¿O no? Sí, tal vez iría un poco más por ahí, tal vez de la resurrección que tiene también esta parte coral y esta parte Exacto. vocal más marcada. Exacto. Ahora, lo que también es interesante, y perdón que incorpore esto, es que una cosa es todo lo que hemos dicho de la novena y luego es todo lo que ha sucedido con la novena después de que Beethoven se murió. Claro. Preguntaste, y nada más para contestar tu pregunta, ¿cómo pudo escribir eso? ¿Cómo pudo escribir? Yo Es que tengo la está sensación, cañón. Beethoven cuando escribe la ¿Qué novena talento, cara? es un hombre roto, Sí. roto, es un hombre O sea, está sufriendo. ha destruido sus relaciones familiares a través de actos muy, muy feos que cometió al final de su vida, tratando de quedarse con la patria potestad de uno de su sobrino. Es un hombre que no oye, es un hombre muy enfermo del hígado ya, y es un hombre totalmente sordo, es un hombre que está más allá del bien y del mal. Sí. Ya está en otro lugar. Sí. La novena sinfonía, Beethoven la escribe desde otro lugar, en el espacio, en el tiempo y en la emoción. Está en Es otro cierto, rollo. y además hay otra desilusión política, que es que Napoleón se muere en 1821. Sí. La Revolución Francesa dejó de existir en el 14, en 1814. Estamos en la plena recuperación de la De las monarquía. monarquías, claro, Entonces, claro. todos esos ideales volterianos, Sí. etcétera, etcétera, se han caído y no se ve que pronto, de hecho hay que esperar hasta 1848, muchos años Sí. después, donde haya una nueva revolución Congreso de Viena, y una claro. reivindicación. Y eso lo ve con gran tristeza el propio Beethoven. ¿Qué le queda más que coquetear nuevamente con aquellos aristócratas de los que se quejaba? Y eso también debe de haber dolido, ¿no? Sin duda. Híjole, a ver, me quedé con esta duda porque tú decías, ¿qué pasó con la novena ya en estos 200 años, no? ¿Cómo se ha usado? ¿Cómo todo mundo ha querido llevar agua a su molino con la novena? Lo mismo era una obra emblemática para Hitler que para los aliados, para los comunistas que para los capitalistas, Sí. para los ateos que para los religiosos. ¿Qué onda con esta obra? Es decir, todo Pues el les mundo... mueve a todo, ¿no? Y todo el mundo quiere usarla también en algún sentido. Es que todo gran arte también tiene una perspectiva de ambigüedad. Es decir, no es una clase didáctica. Es un poema, por un lado, es música que es muy abstracta. Y todo esto, ¿qué quiere decir para ti, para mí? Somos tres individuos distintos. Y la semántica específica de qué se trata la novena, incluso cuando hay palabras que parecería ser que sean más explicativas, no necesariamente está clara. Y esta ambigüedad le da esa opción, en efecto, a los regímenes más totalitarios y a la gente más libertaria, ¿verdad?, de poder utilizar eso como mensaje, porque finalmente estás apelando a esta idea de algo diferente, algo nuevo. ¿Qué dirías en términos instrumentales que es fundamental en la novena? Los violines, las percusiones. Hace un par de cosas con las percusiones que nunca se habían hecho. Entiendo el clarinete, ¿no? También. Clarinete y entra el por ahí, fagot y el oboe. Pero en el segundo movimiento lo que hace con las percusiones... Bueno, en el segundo movimiento hace con los timbales una los cosa timbales. que nunca había sucedido, sí. que es que todos hacen tan, taran, tan, taran, tan, taran, y los timbales solitos dicen pom, pom, solitos. Exacto. Eso nunca se había escuchado. Sí, o sea, como los tal. timbales, o sea, son importantísimos. ¿no? Importantísimos, pero también no hay estos momentos en el tercer movimiento que es mucho más lírico, en donde todos los instrumentos, el corno, el tercer El corno, corno, curiosamente, claro, los cornos, tiene sí, unos solos increíbles, Sí. muy difíciles, el clarinete, como dices, y finalmente ya en el cuarto, antes de que empiece la gran melodía, y cuando empieza, ¿quién nos muestra por primera vez la gran melodía del himno a la alegría? Los chelos y los bajos.
Sí, solito. claro. Apenitas. Sí, muy, muy silencioso. Así esto es. que Pero se te pone la piel chinita. Y lo va ahí, sí, construyendo, ¿no? Esto que Exacto. está comentando José también hoy lo damos como por sentado. Bueno, aquí los cornos y luego hace esto con esto Sí. y luego hace... Pero esto también es nuevo. Sí. Antes de Beethoven, grandiosas sinfonías de Mozart o grandiosas sinfonías de Haydn o de Carl Philipp Emanuel Bach, pero tratan la orquesta de una manera mucho más sencilla. Beethoven ya trata a cada sección de la orquesta como si fuera una sección de virtuosos comparado con lo que se hacía antes. Y me queda la sensación de que cuando lo escuchas se están contestando los instrumentos unos a otros, ¿no? Así es. Como que Hay un entra un diálogo. violín y luego le contesta el clarinete y como que luego el corno y no. Entonces, Esto existía, Va- pero lo promueve ya en toda la orquesta. Por ejemplo, los contrabajos, los grandes Sí, 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 contrabajos, los siempre se dedicaban a tocar plum, 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 plum. Nada importante. Y él empieza ya desde la segunda, tercera sinfonía a experimentar, oye, ¿qué tanto se puede tocar esto bien? Sí. Y entonces ya los iguala a los violonchelos, cosa que no había sucedido. Es un gran modernizador de las cosas, porque hay un tema, o sea, podríamos hacer otra mesa solo para hablar de la relación entre el piano y Beethoven. bueno. De cómo el piano que toma Beethoven los es, nocturnos, ¿no? más bien La sonata. La sonata, sonata. pero cómo Beethoven toma un instrumento que ni siquiera es piano todavía, en todo caso es el final del clavecín, el clavicémbalo, el fortepiano. Todavía no existe el piano como... Es durante su No igual vida sí. se va transformando y las obras de Beethoven estimulan a los fabricantes a innovar en el instrumento y las innovaciones tecnológicas en el instrumento estimulan a que Beethoven escriba de otra manera. Así es. No, bueno. Y Sí, perdón. ese es un momento fascinante de la historia del piano. Sí, déjenme, tengo que hacer una última favor. pausa. Está buenísima esta charla sobre Beethoven y la novena sinfonía. Regresamos en un momento. Bueno, pues ya vamos a concluir esta magnífica charla con José Arián y Gerardo Kleinburg sobre el tema de Ludwig van Beethoven y la novena sinfonía. Entonces, se estrena la novena sinfonía, hay, digamos, resultados mixtos, a los ortodoxos no les acaba de gustar, el público sí es un exitazo, supongo. Sí. ¿Y luego qué pasa con Beethoven? Luego con Beethoven es la caída, es el final, es el último derrumbe físico, tiene ya muchos problemas de insuficiencia hepática, de cirrosis. Así. ¿La cirrosis era por tomar? Sí, Sí, le gustaba. pero además ahora se descubrieron cosas interesantes. Por ejemplo, también se descubrió hace no tantos años que había mechones de pelo de Beethoven, como reliquia, ya ves que Sí, se sí, cortan. sí, sí. Y alguien dijo, oye, ¿por qué no le hacemos El ADN. un mega análisis a esto? ¿Y qué crees que encontraron? ¿Qué? Pero mal plan, plomo, Ah, caray. plomo. ¿Y Se eso? utilizaba. Porque los vinos, como ya no estaba en una buena situación económica, compraba vinos chafas y los fortificaban con metales pesados para que pegaran más. No me digas. Entonces Beethoven traía también una intoxicación fuerte de metales pesados. Eso ya está muy demostrado. Todo el final es un final triste. Pero tiene lana. Sí. O sea, él se muere de A ver, 3 Gerardo, años. Pobreza no tiene. No, Pero, no. O sea, es un burgués, digamos. Sí, a ver, cuando él se muere, Sí. había como 10,000 personas en las calles en el funeral. Es decir, es Sí. una celebridad absoluta. Absoluta, Se muere ok. 3 años después de hacer la la novena. novena, 3 años y medio. Ya no hace después de la novena Hace nada. varias cosas. Eso sí. es lo que te iba a decir. A ver. Te recomiendo y a todos los Sí. que nos escuchan que escuchen, por ejemplo, los últimos cuartetos de cuerda. Porque la última gran sonata ya la compuso antes de Sí. la novena. Una sonata alucinante también que rompe con todo también. Y Sí, los sí. últimos cuartetos de cuerda, bueno, incluida ahí la gran fuga que se llama, es música que de repente, de veras, hay que escucharla nada más por curiosidad. O sea, Es como si se hubiera saltado 60, 70 años en el tiempo. impresionante. Así. O sea, Impresionante. seguía produciendo. Seguía produciendo y también se Pero da cuenta que está enfermo. ya muy, digamos, amargado.
digamos que enfermo. mermado físicamente, pero aquí estaba clarísimo. O sea, los últimos cuartetos se consideran de lo mejor que se ha escrito para ese género, por un lado. Ahora, por otro lado, también publica algunas cosas que estaban guardadas en el cajón. Una canción que había hecho de joven, ¿no? Un trío que había hecho de joven. Era prolijo, era un virtuoso. Sí. Sí, absolutamente. Y como comenta José, el final es absolutamente el final. Beethoven logró, era lo que pensaba. No era un compositor, no era el mejor compositor del imperio. Era el arte y la cultura del imperio. Él sabía que él la encarnaba y la muerte es leída como eso, no solo como la muerte de un genio o de un músico, sino de esa persona. Y nada más para comentar, porque se me quedó en el tintero algo que es muy interesante y te va a resultar interesante y al público que nos escucha, del uso que se ha hecho de la Novena Sinfonía. Cae el muro de Berlín. Poco tiempo después, Leonard Bernstein hace un concierto en Berlín con la novena y cambia una palabra del himno a la alegría de Schiller. Cambia amigos, Freunde, por Freiheit, por libertad. Es decir, y a mí me parece que ese momento, con lo que Bernstein hace, se vuelve decisivo para esta incorporación definitiva en el inconsciente colectivo de la novena como el epítome del canto a la libertad, a la fraternidad y a la igualdad. Claro. Es que, a ver, y es que siendo un clásico, ¿verdad? Pues no pasa de moda. Pero además cada vez más cimentado, diríamos, ¿no? Esa novena sinfonía como una pues quizá me atrevería a decir la pieza más clásica de la música clásica. Bueno, la tocamos en la pequeña flautita desde niños. Es decir, es parte del imaginario colectivo, no solamente del occidente, sino de todo el mundo, sin duda alguna. Y sí se ha usado, en efecto, ya claramente como un elemento de libertad, de igualdad, porque de eso habla en momentos en que era casi inimaginable. Sí, claro. Ahora, déjenme terminar con el papel que representa Beethoven para la música clásica, la música mundial. Desde luego estaría en los 5 compositores top, digamos, de la música mundial, ¿no? ¿O no, Gerardo? No, absolutamente. Hablan de las Bs, ¿no? De Beethoven, de Brahms, de Bach. Es difícil saber cuál, pero creo que en esa lista indudablemente están Bach, está Mozart, está Beethoven, y luego ya se vuelve un poco más discutible. Mahler podría estar. Wagner indudablemente tiene que estar, indudablemente. Pero Beethoven indudable. O sea, Beethoven, sin duda alguna. Número 1, dirías, Beethoven. Es que ahí depende de uno, y depende del momento. Hoy, dado, y por eso yo de verdad quiero agradecerte y agradecerles a ustedes que abran un espacio como este para hablar de la Novena Sinfonía de Beethoven en un momento y en un contexto como el que vivimos, de tal polarización, de tan complicada fraternidad, de tan complicada alegría colectiva. Me parece que en este momento Beethoven es debe ser, en una sociedad como la mexicana, nuestro compositor favorito. Un dato. Después de que muere Beethoven, pasan más de 40 años sin que en Viena se haga una gran sinfonía. Tú imagínate el impacto. Wow, porque tenías la novena detrás. Y luego la maldición de la novena. Todos los compositores que dicen, no, yo después, a la novena te mueres. Y entonces, muchos sí se murieron. No, es en serio, Se vuelve superstición. Mahler. Sí, no sabía yo de eso. Sí, la novena dice, yo llegué a la cuarta, yo aquí me detengo. Gracias. No vaya a ser la de malas. Bueno, es que hacer 9 sinfonías, no es cualquier cosa. Alguien recientemente, ¿quién fue el compositor que hizo 9 sinfonías? Recientemente, mira, lo que pasa es que ya la sinfonía como tal no es tan socorrida. Exactamente. Pero sí hay compositores que tienen como 15 sinfonías, pero no sé, Shostakovich. Él sí de una calidad enorme. Y todas tienes ellas. a Haydn, anterior a él, que hizo 104 sinfonías. 104. No, bueno. Claramente era otra cosa la sinfonía. No podías haber escrito 104 cosas como estas. Pero fíjate el peso, ¿no? De haber tenido la novena encima y que finalmente nadie quería hacer otra sinfonía más hasta 40 años sin que se hiciera. Qué bárbaro, qué cosa, ¿no? Entonces, qué barbaridad. Les voy a acabar preguntando a la gente que nos escuchó y dice, voy a poner la novena sinfonía. Y hoy, gracias a estas cosas, por cierto, pues poner la interpretación, casi todas están, ¿no? En los sitios de internet.
¿Cuál recomendarías? Yo hoy les propondría, en este instante, que oyeran una de las versiones de Bernstein. Hoy. De Bernstein. Sí. ¿Con la propondría Sinfónica de Nueva Karajan. York? Sí. Con la Filarmónica de Nueva York. Con que por cierto no me con gustó. Viena, con la Filarmónica de Viena. Con Viena. Con Viena. Por cierto, no me gustó nada la película de Bernstein, pero eso ya es A mí otra- tampoco. No, Luego a mí hablamos de tampoco. Es que reducen toda Yo lo esa... llegué a ver todavía a Bernstein. Reducen toda esa vida a un solo elemento que es Sí, importante. No, pero totalmente, es uno. sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué tipo? Era, o sea, ver a Bernstein era bailando y era, sí, transmitía cosas. El muy músico interesantes. total. Sí, así es. Entonces, Bernstein con la Orquesta Filarmónica de Viena. De Viena. ¿Tú qué dirías? Coincidiría, pero te voy a poner una nada más por contraste, totalmente distinta. Sí. John Elliott Gardiner, con una orquesta de este tamaño, con un coro de este tamaño. Y es con una versión- instrumentos. y con instrumentos de época. De época. Y entonces es una visión... O sea, de to- época los trajeron De la época, de instrumentos de esa Beethoven. época. De esa época, es decir, por ejemplo, en vez de utilizar cuerdas de metal, que no existían, Sí. se utilizan de tripa todavía. ¿Sí? Arcos particulares que no resisten tanta tensión. A ver, y entonces vuélvenos es a otra decir, cosa. John Elliott Gardiner. Gardiner, sí. Ajá, Sí. con la, es la Orquesta Revolucionaria Romántica, me parece. Exactamente. Y el Coro Monteverdi. Y el Coro Monteverdi haciendo una versión lo opuesto de la de Bernstein, nada más para que veamos Que de gran, alguna Qué un gran bonito ver panorama. esa Que de alguna diferencia. manera podría parecer... No podría. Seguramente se parece mucho más a como podría haber sonado Quizá. en aquella época. Eso me late interesante. muchísimo. Te la mando en fíjate. un ratito para que Sí, la tengas. órale. Y yo la tuiteo, si te Va, parece. me parece muy Ok. bien. Oigan, pues qué maravilla. Oye, yo quiero Encantado. comentar nada más una cosa, porque Sí, puede sí, ser sí. interesante. El 14 y el 18 de mayo voy a hacer un curso virtual y uno presencial sobre la novena, incluyendo meternos a analizar la obra, etcétera. Si les interesa, entren a mi página de Facebook Hablemos de Ópera. ¿Pero dónde va a ser? ¿En la UNAM o qué? ¿O No, va a ser virtual. Pero por también Zoom, presencial, ¿no? Y también presencial en un inmueble en la Colonia del Valle. Ah, pues entonces, está- si escriben a hablemosdeopera1@gmail.com, ahí les decimos. Ahí está. ¿Va? Ya hice Buenísimo. mi comercial. Ahí está, y el 24 de junio yo hago el mío. Venga. Vayan a Yucatán, porque en Mérida ¿sí? vamos a tocar la novena. Van a tocar Oye, la novena, vamos. claro. Buenísimo. Vengan, Vamos por el favor. 24 de junio. Pues a es que oírla. va a ser un 24 de junio. ¿Cuándo son las elecciones? Ah, no. Antes. No, es que dijimos que Primero. el 24 de junio sí, ¿no? El 24 de sí, junio. sí, Vamos sí. ya. Vamos ya, Vengan. Mérida. Nos echamos Mérida. una buena Novena y comida. una cochinita pibil. Es un gran Eso, maridaje. buenísimo. Dos grandes inventos de la humanidad. Indudablemente. Oye, José, muchas gracias por haber venido. contrario, Gerardo, gracias. querido, Leo. gracias por Gracias haber a ti. venido. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.